A ver si me aclaro. Vale. Eso no lo cambié. Vale. Pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas. Voy a intentar, bueno, voy a hacerla en castellano, igual para a lo mejor para los que vienen de otros sitios, voy a hacer mi presentación en castellano, entonces hago el cambio de chip. Una cosa que tenía en la cabeza cuando empecé a preparar esta ponencia es que no sabía muy bien cuánta información tenía que aglutinar en cuánto tiempo, porque esto empezó al principio. Entonces, lo que me gustaría saber, le copio la idea a Sean, es ver del público de los que estáis, me gustaría saber, con la técnica del levantamiento de manos, cuánta de la gente son ganaderos o ganaderas y están interesados en esta parte de ganadería regenerativa, por intentar modular el discurso, porque bueno, he intentado aglutinar mucha información y en base a lo que vea, como veo que hay mucho feedback del público, lo cual es magnífico, quiero intentar ser lo más breve posible para intentar dejar tiempo a las preguntas y a las dudas finales. Así que si no os importa, a las personas que seáis ganaderos o tengáis interés en el tema de la ganadería regenerativa, levantéis la mano para hacerme yo un poquito una idea. Vale, somos minoría. Bien. De todas maneras, de hecho, era una de las cosas que estábamos hablando antes, con lo que estaba hablando yo antes en el café con algunas personas. Sí que lo que me estoy encontrando últimamente es mucho interés, por fin, en volver a integrar la ganadería con la agricultura, ¿vale? Entonces yo creo que también la vertiente agrícola también tiene que estar con las orejas así bien colocadas, porque va a haber cosas que van a ser interesantes. Vale, a mí se me propuso hablar de la transición hacia la ganadería regenerativa, entonces yo lo he planteado de la siguiente manera, ¿no? Lo primero, que otros compañeros ya lo han dicho, partimos de la base que tenemos un sistema de producción que necesita un cambio urgente, ¿de acuerdo? Lo sabemos hace años los productores y las personas, igual algo menos, los consumidores igual algo menos, pero con las manifestaciones últimas que está viendo en el campo también yo creo que es un indicio más de que algo en el sistema productivo que tenemos a día de hoy está fallando, ¿vale? Algo no está funcionando bien, algo que supuestamente, por lo menos hasta durante unas décadas ha funcionado, a día de hoy no funciona. La primera respuesta, que tal vez empezó ya en Europa en los años 80, ¿no?, con la producción ecológica, fue, como digo yo, un primer paso, pero necesitamos darle una vuelta de tuerca más. O sea, al final, lo que yo digo muchas veces, a veces me toca dar ponencias sobre producción ecológica y digo lo mismo, el Reglamento Europeo de Producción Ecológica lo único que hace es limitarte el número de sustancias o productos que tú utilizas en la producción, pero no te habla, sí se cita, pero no hay especificaciones sobre qué es el suelo, lo que hace el suelo, cómo funciona el suelo, cómo manejar los animales. O sea, mientras el ganado tenga acceso a pasto lo estás haciendo bien, mientras no pase de 170 kilos de nitrógeno por hectárea año lo estás haciendo bien, y en agricultura, pues mientras quites los abonos químicos y los productos fitosanitarios no autorizados, lo estás haciendo bien, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir un pelín más allá, porque si no, realmente muchas veces en agricultura pasa más que en ganadería, nos encontramos más con una agricultura de sustitución de insumos, que le llamamos, que una agricultura realmente agroecológica, ¿no? Le digo agroecológica porque, bueno, para mí, todo el mundo regenerativo está metido dentro de la agroecología. O sea, la agricultura ganadería regenerativa no es ningún invento novedoso, sino que está dentro de la agroecología, que lleva trabajando muchísimos años, ¿no? Pero bueno, sobre la ponencia de hoy, lo que he intentado hacer aquí es resumir un poquito, pues eso, si yo me planteo una transición, si yo productor, que estoy aquí sentado, me planteo un cambio a la ganadería regenerativa, ¿qué es lo que tengo en mi cabeza, ¿no? Básicamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que partimos de bases diferentes. Es decir, yo en los años que llevo trabajando en esto, pues he tenido casos de ganaderías muy extensivas, es decir, pues de ganado en montes comunales, por ejemplo, sueltos, que podía ser como la máxima extensificación, a
ganaderías que venían de ganado completamente estabulado, ¿no? Lo más típico es con ganado de leche, tanto con ovino, como con caprino, como con vacuno, que he tenido la suerte de trabajar con las tres. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero, dónde estamos, ¿no? Porque muchas veces, y eso tiene que ver más con lo último, falta exceso de información. Ahora tenemos un recurso magnífico y tremendamente dañino, que es Internet. O sea, Internet está lleno de vídeos YouTube, llenos de tal, redes sociales explotan, y muchas veces tú buscas, y lo que tienes es un cacao en la cabeza tremendo, que te hace que te encuentres con cosas pues que no tienen mucho sentido, ¿no? Yo, una anécdota que os puedo contar, pues recuerdo una vez que me tocó ir al Valle del Uno, a la zona de León, una zona de pastos bastante buena, unos suelos buenos, y con un ganadero que pues se ofreció que en las prácticas del curso que hicimos fuéramos a visitar su explotación. Fuimos allí y vimos las vacas, y eso era el circo de los muertos vivientes. O sea, eran vacas como sables, muertas de hambre, ¿no? Y digo, ¿qué pasa aquí? No, porque vi un vídeo en YouTube de ganadería regenerativa, entonces les cerré un cacho de la finca, estuvieron allí hasta que se lo comieron todo. Digo, las estás matando de hambre. Eso no es ganadería regenerativa ni es ser ganadero. Estás matando de hambre las vacas. No quiero decir, muchas veces vemos algo, tenemos información parcial, y a veces casi peor eso que no saber nada. Muchas veces mejor, como decía, lo que decía el Joel Salatin, ¿no? Los mejores agricultores y ganaderos del futuro serán los que nunca fueron agricultores y ganaderos, porque son tábulas rasas. No vienen con un bagaje de desinformación o de información incompleta, más bien, detrás. Muchas veces lo que nos paraliza puede ser las preocupaciones, es decir, muchas veces, mucha de la gente, por ejemplo, que a veces me llama, hablo con ellos y te dice, es que quiero pasar, pero me da miedo y tal, estoy haciendo esto y esto. Pues ya lo estás haciendo, no me necesitas. Es decir, muchas veces hay preocupaciones, hay algo que nos bloquea, porque tenemos miedo de las consecuencias de cambiar las formas de hacer las cosas, ¿no? Sabemos que como lo estamos haciendo no nos está resultando, sobre todo no nos está resultando rentable, pero nos da miedo la alternativa porque no sabemos cuál va a ser el resultado de la rentabilidad, de ese cambio, ¿no? A veces hay desconfianza, desgraciadamente. Bueno, supongo que será normal. Cada vez que aparece algo nuevo, que insisto, esto de nuevo no tiene nada, siempre hay haters, que les llaman ahora en las redes, ¿no? Gente que me vas a matar las vacas, o esto va a funcionar mal, o tal, y eso, pues quieras o no, nos retroalimenta negativamente la cabeza. También creo que hay un componente importante de falta de apoyo, es decir, un día como hoy es un día magnífico porque aquí nos hemos juntado bastantes personas con una experiencia de muchísimos años, ¿no? Con este tipo de trabajo, pero en general hay falta de apoyo, porque al final nosotros tenemos nuestras actividades, pero desde arriba no hay mucha ayuda para que llegue a la gente, ¿no? El resto ya lo comento, falta y exceso de información y cuál es el objetivo. De todas las maneras, lo que sí que hay que tener claro es que para empezar hay que tener una base de conocimiento. Entonces yo aquí he hecho una locura y es aglutinar un montón de información, y hay cosas que pasaré más rápido y otras más despacio, que son como los datos que hay que tener en cuenta a la hora de plantearse este tipo de transición, ¿no? Lo primero, esto lo incluyo en todas las ponencias, lo que digo, la ganadería y la agricultura ecológica no es nada nuevo, forma parte de la agroecología, ¿de acuerdo? La agroecología es como digo, una mesa de tres patas, es una disciplina científica, es un conjunto de prácticas, y en muchos lugares del mundo, sobre todo en terceros países, pues es un movimiento social, que debería serlo aquí también, y aquí intenta serlo, pero Europa siempre juega en otra liga en este aspecto, ¿vale? El principio básico, que eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta, vale para agricultura, vale para ganadería, vale para todo, en la que se fundamenta la agroecología, es el principio de biomímesis, ¿vale? El principio de biomímesis es imitar modelos, sistemas y procesos y elementos de la naturaleza para resolver problemas humanos. Esto me encanta ponerlo porque si hay una cosa que nos distingue a los humanos no es la inteligencia, sino la arrogancia. Nosotros en la escala evolutiva, desde que existe la vida sobre el planeta, llevamos un escupitajo de años proporcionalmente a lo que lleva la vida sobre la Tierra, sin embargo somos más listos que nadie. Es decir, lo que es la base del método científico, que es ensayo y error, que la naturaleza lleva
llevando a cabo millones de años, nosotros en, no sé, 300.000 años, ahora resulta que somos más listos que lo que lleva millones de años funcionando. Es decir, intentamos inventar procesos nuevos para producir alimentos, por ejemplo, cuando la naturaleza lo lleva haciendo millones de años, porque si no hubieran funcionado no habría vida en la Tierra, ¿no? Pues el principio de biomímesis se basa en eso. En vez de ser tan arrogante, observa la naturaleza y haz lo que hace ella. Puedes optimizar el proceso, pero estúdiala, porque es la que te va a enseñar a ti cómo funciona, ¿no? Entonces, si hablamos de ganado, cuando observamos cómo los herbívoros salvajes se mueven o viven, pues tenemos dos componentes. Uno es el comportamental, que sería pues el movimiento de los animales, típico documental del sábado de la 2 después de comer, que te quedas así en el sofá a sopa, pues de las migraciones del Serengeti, etcétera. Lo que vemos son animales agrupados migrando en búsqueda de alimento fresco y huyendo, y sobre todo manteniéndose juntos por la presión de los depredadores, ¿vale? Si vemos los ecosistemas en los que se desarrollan, pues evidentemente tenemos ecosistemas muy biodiversos, ¿no? Siempre hay una integración de plantas, arbustos y árboles, es decir, esa frase que utilizan mucho en Estados Unidos, que traducido sería: la naturaleza aborrece los monocultivos. Es decir, no hay monocultivos en la naturaleza, entonces, pues eso, las praderas de Norteamérica, o bueno, podemos poner más ejemplos. Por lo tanto, si yo aplico biomímesis, pues hago esto, ¿no? Es decir, cuando hablo de los animales, pues preferiblemente elimino el factor depredador porque no está guay, os lo digo por experiencia, que el lobo mate animales, pues nosotros somos el depredador y la herramienta de apretar los animales es el pastor eléctrico. Esa es una foto que me mandó un buen amigo en México, eso es en Chihuahua, 60 litros de precipitación anual el año que decide llover, y son 500 vacas en media hectárea, ¿no? Evidentemente estaban allí una hora. Y los sistemas agroforestales, pues el que me gusta poner siempre es la dehesa, porque yo considero que la dehesa pues es el sistema agroforestal de origen antrópico más perfeccionado que hay, que a partir de un encinar, que es algo muy tiende mucho a la entropía, está muy desordenado, pues es algo que produce mucho más que lo que producía el ecosistema de partida, ¿no? Un encinar que, pues si lo queremos mirar en visión humana, evidentemente a nivel biológico es otra cosa, pues solo produce leña y mala, retorcida, ¿no? Y en cambio, cuando te pones a trabajar en una dehesa, pues tienes leña, carbón, picón, fruto, puede cultivarse ganado, lana, bueno, no hace falta que os diga todos los productos asociados a un ecosistema de origen antrópico, como es la dehesa. ¿Y qué es una dehesa? Pues la imitación de una sabana, ¿no? Que es un ecosistema natural. En agricultura, pues lo que vemos siempre, por eso digo que es importante que a día de hoy se vaya moviendo, es la integración entre plantas y animales. No hay ecosistema en la naturaleza que funcione 100% solo en base a vegetales. Hay animales interactuando con ello, y luego que son sistemas altamente biodiversos. Repito, la naturaleza aborrece los monocultivos, es decir, yo puedo ser el mejor agricultor del mundo, que si quiero forzar mi tierra a ser un monocultivo de cebada, un monocultivo de olivos, un monocultivo de tal, pues ella va a responder aportando biodiversidad, ¿vale? Si fuera un ente, si le quisiéramos poner una figura de un ente, pues nos respondería así. Si lo trasladamos, pues tenemos eso. Por ejemplo, es uno de los ejemplos que os pondré al final, esto de un cliente, donde llevamos a pinares y a cultivos de almendro, cabras de leche, por ejemplo, la integramos en el ecosistema, en el agroecosistema, o allí yo podría haber puesto muchos ejemplos, pero eso es un ejemplo pues, de integración, asociación de cultivos en una huerta, ¿no? Vale, si nos vamos a la definición de lo que sería agrogranería regenerativa, pues una traducción de la definición que tienen en Estados Unidos, pues es una práctica holística de manejo de la tierra que potencializa el poder de la fotosíntesis, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se centra en cerrar el ciclo del carbono, producir salud de los suelos, resiliencia de los cultivos y densidad nutricional de los alimentos. Una de las cosas que me gusta añadir es la forma más rentable de producir alimentos. Entre otras, porque si tú remas en dirección de los procesos naturales que son gratis, pues evidentemente es más barato producir, ¿vale? La clave de todo esto es la palabra manejo, y en el caso del ganado, en agricultura pasa exactamente lo mismo, pero en lo que tengo más experiencia es con ganadería, el manejo es básico. Si no hay manejo,
agrícola o ganadero, no hay regeneración, no hay producción y tampoco hay rentabilidad. Vale. Las herramientas que necesitamos en agricultura y ganadería regenerativa son básicas y son estas dos. Necesitamos ganado y necesitamos plantas. Luego hay 10.000 aperos y 10.000 cosas magníficas que podemos utilizar, insumos, compost, productos, biofertilizantes, lo que tú quieras. Pero la base es esta, ¿vale? Porque en ellas tenemos la mayoría de las herramientas que necesitamos. Desbrozamos, podamos, inoculamos microorganismos mediante el rumen, la fertilización la solemos conocer, todos, incluso que no conozcamos lo que es la agroecología, e incluso la labor de descompactación, si se entiende bien el proceso que tiene el ganado a la hora de compactar una tierra. ¿Vale? Y con las plantas un poquito lo mismo, porque inocula microorganismos, en realidad alimenta microorganismos a través de sus exudados radiculares, sin hablar de semadificaciones simbióticas, etcétera. Es fertilizadora por la aportación de materia orgánica y descompacta con su sistema radicular. De hecho, una de las cosas que os enseñaré muy rápido es aprender a observar las plantas que aparecen para entender qué le está pasando a ese suelo, ¿no? Su sistema radicular nos da información. Y además, esas dos herramientas son las únicas que no gastan, sino que genera. Es decir, aunque yo haga mi manejo muy mal con mi vaca, aunque tenga un intervalo entre partos de 2 años, va a producir un ternero. Si yo compro un apero muy guay regenerativo, gasta gasoil y tiene una amortización. Entonces, no empecemos la casa por el tejado, ¿no? Muchas veces me pasa, sobre todo en zonas de ganadería o agricultura muy intensiva, que lo que más les interesa es que les hables de la máquina perfecta para descompactar los suelos, ¿no? Y cuando estuve hace poco, por ejemplo, en la zona de Huesca, pues si sembráis cebada, es la cebada lo que va a descompactar el suelo. No me vengas con el subsolador tal, que sí, que hay un subsolador que hace tal, sí, lo acelera, pero quien trabaja, la base es biológica, vamos a ver, y además cuesta menos, ¿vale? Una frase de Roosevelt y un ejemplo, esto era la finca en la que yo trabajé en Extremadura antes de mudarme para aquí, para Galicia, y me sirve de ejemplo para introducir el siguiente concepto que considero que es importante. Es la típica foto que les encanta a los estadounidenses, de un lado y otro de la valla. Aquí lo interesante es, bueno, no sé, esta era la finca que llevaba yo, ¿vale? Y esta era la del vecino. La carga ganadera era la misma, ¿vale? Los niveles de suplementación de este lado eran el doble o el triple que de este otro lado, porque evidentemente las ovejas, por muy rústicas que fueran, que eran merinas, las piedras todavía no las comen. Por lo tanto, uno de los conceptos importantes es entender lo que es lo de la carga animal. Una frase muy buena que le leía a un sudafricano, a John Hancock, que decía, hablaba de Sudáfrica, pero yo creo que es aplicable a todo el mundo. Decía, Sudáfrica está sobrepastoreada por baja carga animal. O sea, hay una gran diferencia entre lo que es la carga total, que es lo que todos conocemos, y lo que es la carga instantánea. Muchas veces la respuesta general ante la degradación de las fincas, de los prados, de los pastos, es que hay demasiados animales. No, es que a lo mejor hay pocos animales, pero el problema es que están mal manejados. Entonces, evidentemente, tú disminuyes la carga, a voz de pronto parece que hay una recuperación, pero en realidad la pradera siempre está por debajo de su óptimo, productivo, ¿no? Entonces, la carga total, siempre le digo yo a los ganaderos, pues es lo que declaras para la PAC, si es que declaras todas las parcelas que llevas, que es el número total de animales dividido por el total de hectáreas, y se acabó. Vale, en caso de ser vacas que son en UGMs, aunque aquí ahora nos han cambiado las cosas, pero bueno, un UGM es un bovino de 500 kilos. La carga instantánea lo único que hace es añadir la dimensión temporal, durante cuánto tiempo se ocupa esa hectárea, que evidentemente se extrapola hectárea, día, por un tema por una regla de 3, por poder hacer comparaciones, pero es lo que os digo, allí había, en esa foto que os enseñé, 500 vacas, no sé si tengo por ahí una foto, 500 vacas en media hectárea, pero la finca tenía 6.000 hectáreas, o sea, en realidad las 500 vacas comían de 6.000 hectáreas, lo que pasa que en este momento puntual, aquí había 1.000 UGMs por hectárea y día, ¿vale? Aunque solo estuvieron unas horas. Aquí es un ejemplo, esto es de Picos de Europa, un ejemplo en los puertos, donde carga instantánea es igual a carga total. Bueno, suponiendo que es una zona donde no recoge las vacas en invierno, ¿vale? Hay muchas zonas en puertos que las bajan en invierno. Si todo el año están allí por todo, pues carga instantánea es igual a carga total.
Por lo tanto, nos introduce la condición del tiempo, o tiempo de permanencia que le llamamos, que es el tiempo durante el cual una parcela o una finca es pastoreada, ¿vale? Nos añade la dimensión temporal. Otro tema importante es el comportamiento del ganado, porque una de las preocupaciones que tienen muchos ganaderos cuando les hablas de esto es que hay que dejarlas que escojan porque hay mucha hierba, muchas plantas que aparecen en mis fincas que mi ganado no come. Y entonces eso les genera, pues eso, es rechazar esa comida, les tengo que dar más espacio porque no tal. Lo que se ha observado, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los etólogos que han estudiado el comportamiento de los animales, en el caso de los bovinos está más que estudiado, se definen dos tipos de comportamiento, el comportamiento selectivo y el comportamiento voraz. En el comportamiento selectivo, el animal pues escoge lo que quiere, la vaca es un animal edifágico igual que nosotros, es decir, comen por el gusto, y en el caso del comportamiento voraz, debido a la competencia por el alimento, el animal deja de seleccionar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo a la gente. Si nosotros somos aquí, no sé, 70 personas, que creo que había apuntadas, somos 70 personas, y ahora cuando nos vayamos a comer, después de la chapa esta que os voy a meter, hay 80 chuletones en la mesa y en una esquina 2 cachos de pan duro, creo que, salvo que haya algún vegano, nadie iba a tocar el cacho de pan duro, ¿no? Pero si yo lo que hago cuando salimos de aquí es que somos 70 y solo hay 70 cachos de pan duro en la mesa, pues como no vamos a saber que hay 70, tú solo ves una mesa llena de cachos de pan, pues vas a ir corriendo a coger tu cacho, porque es mejor un cacho de pan duro que nada, ¿vale? Esto es importante lo de decir, yo no sabía que había 70 cachos en la mesa, porque uno de los errores más frecuentes en los ganaderos cuando empiezan a hacer esto es matar de hambre al ganado. Es decir, obligarlos a comérselo todo, pero que a no haber comida suficiente en las fincas para que lo hagan. Y yo siempre digo lo mismo, tú, ganadero, de lo que vives es de la condición corporal de tus animales. Si tú afectas la condición corporal de tus animales van a ser menos productivos. Y puedes hacer una ganadería regenerativa estupenda y arruinarte. ¿Vale? Es muy importante entender qué significa en realidad cambiar el comportamiento del ganado de selectivo a voraz. Creo que tengo una foto ahí, esta. Estos son es una ganadería de leche, son vacas secas y están pastando las parcelas después de recoger el heno. Entonces, como veis, aquí hay heno, sin embargo, esta vaca se vino a comer este cardo. Eso es un comportamiento voraz, no se lo está comiendo por hambre, se lo está comiendo porque, como está acostumbrada, se calcula que tardan unos 15 días en pasar de selectivos a voraces, aunque hay animales que se resisten y se saltan la alambrada, ese animal está mejor hecho a hamburguesas, no distingue, entre comillas, entre la calidad de esto y la calidad de esto, todo es alimento. Eso, por supuesto, hace que nosotros, como gestores, tengamos que tener una visión, un conocimiento mayor sobre la calidad nutricional de nuestros pastos. Por lo que digo, porque si el animal ya no distingue entre esto y esto, si su genética además no es la acorde a esta mezcla de nutrientes, pues la condición corporal se verá afectada, ¿vale? El tema de la compactación simplemente pues se preocupa mucho de en agricultura de la compactación de la maquinaria y de la compactación del ganado, que es lo que los etólogos conocen como vagabundeo o vagancia, cuando los animales están durante X tiempo en una superficie relativamente grande, pues empiezan comportamientos pues yo me acuerdo en Extremadura, cuando estaba allí trabajando en alguna finca, que hablabas con el mayoral de una finca, pues llévame a ver las vacas, ¿qué hora es? Van a estar en tal sitio. Y te ibas, ¿por qué? Porque ya ellas tenían su rutina en su dehesa de 500 o 600 hectáreas, y a tal hora, si era verano, estaban cesteando en el alto de no sé qué, ¿no? Y eso es lo que realmente afecta a la compactación, porque es un pisoteo constante, ¿vale? Esto es un ejemplo de la estupenda dehesa comunal del pueblo donde yo vivía en Extremadura, donde si le quitas esas 2 encinas, os digo que es Marte y cuela, ¿vale? Eran 2000 y pico hectáreas, 3000 ovejas sueltas por todo, y como bien decían los propios ganaderos, la dehesa lo bueno que tiene es que vale para la PAC, pero para que coma el ganado no. O sea, allí se iba todos los días a llevarles tacos, a llevarles paja, más o menos calculaban que comían 15 días en abril las ovejas, y el resto de los días había que echarlas de comer, ¿vale? Desgraciadamente la PAC compensaba hacer eso. Otro tema a tener en cuenta, las labores culturales, lo que el bueno de Boissin definió como los años de miseria, pero que básicamente
lo que viene a decir es todo el daño a esa microbiota, ¿no? Como nos explicaba antes Sean, haces con determinadas prácticas culturales, ¿vale? Porque al fin y al cabo, sobre todo las labores de volteo, son las que se ha visto que afectan mayoritariamente a la fertilidad de los suelos. De hecho, aquí tenéis un ejemplo de una estación experimental, esto creo que era en Toledo, donde durante 30 años se hicieron tres labores distintas en unas fincas de cultivo de cereal, y se ve la evolución en los niveles de materia orgánica dependiendo del tipo de labor, ¿no? O incluso el fósforo disponible en partes por millón, es decir, cómo llega a afectar incluso a la biodisponibilidad de los nutrientes, ¿no? Bueno, esto simplemente es la tasa de erosión, que esto es de cajón de madera de pino, no necesita mucha explicación. Pues cuanto más agresiva es la labor, pues mayor es la tasa de erosión. Cuanto durante más tiempo está el suelo desnudo, como en el caso del barbecho, del famoso barbecho blanco, porque antes había otros tipos de barbecho, pues tenemos la tasa de erosión más alta, etc. Otro tema importante es el de la fertilización química, por un tema muy importante, como nos comentaba antes ya, ¿no? La importancia de la base de carbono, porque la roca no está, ¿vale? Salvo suelos especiales, bueno, una base con carbonatada y demás, pero bueno, el caso es que el problema es que cuando se pasó de la fertilización orgánica a la sintética, pues seguimos aportando nutrientes, pero nos olvidamos de la parte del carbono, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya, como digo, un agrónomo inglés en 1940 ya empezó a ver que las plantas y los animales que se alimentaban de suelos que se estaban degradando, estaban perdiendo materia orgánica, estaban perdiendo su humus, empezaban a enfermar. Han pasado 80 años y aquí no ha pasado nada todavía nadie se ha dado cuenta de que eso a lo mejor tenía algo que ver. De hecho, yo una de las aficiones que tengo, me gustan mucho los libros antiguos de agricultura, es una cosa mía, y hay un libro que habla de la introducción de los fertilizantes sintéticos en España, y lo que venía en los manuales, eran creo que de finales del 800, era siempre ponía mezclarlos con materia orgánica, o sea, mezclarlo con estiércol, o sea, es decir, era una respuesta en parte a malas prácticas agrícolas, pero que no había nutrientes ya para echarle a los cultivos, ¿no? Y entonces, pues eso fue una respuesta, una solución, lo del fertilizante sintético, pero algo ya decía que era mejor una parte orgánica, ¿no? Desgraciadamente luego pues, era mucho más fácil de aplicar, muy barato, sobre todo durante mucho tiempo, y entonces se olvidó ese papel principal. Así como cosas como el que yo se lo he escuchado muchas veces, de tener que enterrar los abonos, cuando realmente, por ejemplo en el caso del fósforo, que es poco móvil, o el potasio, me da igual, pues entre los 0 y los 3 centímetros es donde se da casi el 80% de la absorción. Entonces no necesitamos enterrar el estiércol a grandes profundidades. Haciendo con el civil, en la naturaleza, pocos animales, pocos bichos edáficos entierran estiércol, sino que la materia orgánica suele estar en superficie y por lo tanto las plantas que han evolucionado durante millones de años están adaptadas a eso, ¿no? Otro tema es el efecto que tienen sobre los microorganismos del suelo, que es lo que venimos a hablar. A mí este experimento me encanta, porque lo que hicieron fue pues una muestra de suelo, esterilizarla y aplicar en una micorrizas arbusculares, en la otra no, cultivar cebada y luego ir fertilizando con fósforo a distintas dosis para ver cuánto fósforo era absorbido por las raíces de las plántulas de cebada. Y entonces lo que vieron, resumiéndolo mucho, es que con dosis de aplicación 60 u 80 veces inferiores a las que necesitabas sin micorrizas, pues cuando había micorrizas llegabas a los niveles máximos de absorción de nutrientes, ¿vale? De ese nutriente en concreto, estábamos hablando del fósforo, ¿no? Como veis, aquí prácticamente hemos llegado ya al máximo y estamos en 20, sin embargo, donde no la hay, nos tenemos que ir casi a 160, un poquito menos, a lo mejor por aquí, 120, 130, para llegar a ese mismo nivel de asimilación. Entonces, ¿dónde está el problema? Si yo aporto fósforo externo, la micorriza no tiene de qué comer, porque es un trade-off, es un trato que tiene con la planta, dame azúcar y te doy fósforo, como si fuera ahí el camello de la esquina. Si durante unos años tú estás aplicando niveles de fósforo muy elevados, estás aquí, ella no tiene nada que hacer, se muere de hambre, y en el momento en el que no lo echas, pues ella deja de trabajar y tienes que echar todavía más, que es lo que llaman la espiral de la dependencia, ¿no? Entonces, por algo que se supone que nos ayudaba a producir más, que lo hace,
nos engancha como productores a tener que gastar cada vez más, porque además cuanto más echo, porque no es que tú echas fósforo y mata todas las micorrizas del suelo, vas matando una parte proporcional. Si año tras año cada vez tienes menos, cada vez necesitas más fósforo soluble, porque no hay quien te lo solubilice. Bien, esto simplemente por los efectos sobre la materia orgánica, no me voy a retener mucho, pero sí que es importante el tema de que retiene el agua, ¿vale? Aquí estamos en una región afortunada en cuanto a precipitaciones, que no llueve como antes aún así, a mí me lo dice ahí la gente de la aldea de toda la vida. Mi zona es una zona de entre 900 y 1000 litros, llevamos 2 años pasando de los 3000, o sea, tampoco es bueno, ¿vale? Además, llueve todo junto, que es el problema que tenemos. Además de unos suelos que no les gusta el agua. Son arenas que escupen el agua. Es un tema, bueno, eso tiene que ver con el pH, con el aluminio, que se forman silicatos de aluminio y el agua corre por encima. Bueno, entonces te pueden llover 2000 litros, coges un azadón, lo clavas en el suelo y está seco, completamente seco. Eso es algo que no se sabe, pero es muy frecuente en muchos suelos de Galicia. Os llueve un montón, sí, y siembro una cebada y cojo casi lo mismo que uno en los monegros, porque el agua no penetra, ¿vale? Tiene que ver con cómo funciona el suelo, pero bueno, me voy por las ramas. Otra cosa que esto no voy a perder mucho tiempo, el tema de las plantas que os decía, ¿vale? Las plantas bioindicadoras, entender por qué aquí hay cardos, entender, o sea, tenemos que olvidarnos de que las malas hierbas son malas hierbas, ¿vale? Nosotros consideramos las malas hierbas por su uso, ¿vale? En la universidad de disciplina, en agrónomos es malherbología, o era malherbología, pero lo de malo y bueno se lo pones tú, ¿vale? En realidad lo que yo vengo a decir es que si es algo que te ayuda a entender qué pasa en tu suelo, pues a lo mejor no es tan malo, ¿vale? Sigues teniendo el problema de la competencia con el cultivo que la hace mala, pero ¿por qué compite? ¿Qué le estoy haciendo? O sea, lo que tenemos que cambiar es el chip. No es mala y voy a matarla, sino es mala porque está ahí. Vamos a entender por qué. Esto es un ejemplo que me gusta mucho poner porque aquí, por ejemplo, pues la grama es una mala hierba que en la huerta es poco apreciada, pero en los cultivos de secano también da bastante dolores de cabeza y en Estados Unidos seleccionan variedades y la cultivan como forraje. Entonces, ¿esto es una mala hierba? No, esto es un forraje. Es decir, el concepto de malo y bueno, pues depende del uso que le demos. Vamos a dejar aparte que el clima de ellos les permite hacer esto y aquí nosotros no, ¿vale? Porque ahí les llueve en verano. En realidad todas las plantas nos bioindican algo, hay que tener un mínimo de conocimiento, porque algunas nos indican una cosa y a veces lo contrario, pero hacen muchas funciones en lo que Luis Carlos Piñero definía como el diálogo de la naturaleza, el diálogo con la naturaleza, porque hacen cobertura del suelo, protección, recuperación de la fertilidad. No voy a perder mucho tiempo aquí por un tema de tiempo, ¿vale? Simplemente entender una cosa clara y es que la naturaleza aborrece los monocultivos, yo lo he repetido ya 3 veces en el rato que llevo hablando, pero lo que vengo a decir es que por muy bien que haga las cosas, si tú quieres obligar tu suelo a ser un monocultivo, van a aparecer malas hierbas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quiere serlo, ¿vale? No quiere serlo, ¿por qué? Porque hay una combinación con la microbiota del suelo y con la asimilación de minerales, no, eso no es un tema de cuento de Caperucita, es un tema científico, es un tema químico, que hace pues, que haya plantas que, si la planta que tú has obligado a crecer no asimila bien el zinc, pues va a aparecer una planta que tenga esa capacidad, ¿vale? Por lo tanto, ponemos en duda el concepto de maleza o mala hierba, las podríamos llamar buenezas, como dice mi buen amigo Daniel Suárez, y además deciros, para los que todavía no se creen este cuento, porque además se lo estoy contando a toda leche, el concepto de plantas bioindicadoras se utilizó, o sea, fue acuñado para buscar sitios donde realizar minas. Es decir, se identificaron plantas que tenían afinidad con determinados minerales y se buscaban esas plantas para establecer o empezar a hacer catas para extraer determinados minerales. Quiero decir, no es una magufada, sino que se utilizaba incluso para establecer sitios donde hacer minas, ¿vale? La relación entre las plantas y los minerales. Una de las incongruencias asociadas a las malas hierbas es que hay que arar para que no salgan las hierbas, ¿no? Y yo, por ejemplo, en casa de herrero, cuchillo de palo, a veces hace las cosas mal, tengo un huerto que no me da todos los años tiempo de sembrar, y se me ocurrió un año, por el que el vecino iba a pasar la fresa en el suyo, pásamela, pásala, venga, así no me salen hierbas. Como me cago en la madre que me parió, o sea, cada año hay más. Desde que le pasó la fresa, aquello es un hervidero de lavazas y de lo que tú quieras, y antes no salían tantas historias.
¿Vale? ¿Por qué? Por esto. Porque en cada metro cuadrado hay entre 7.000 y 60.000 semillas de más de 100 especies distintas. Pretender matar el banco de semillas es imposible. Es lo que nos prometía la agricultura de conservación basada en el uso de herbicida total, el famoso glifosato, el Roundup. Que alguien levante la mano si conoce un agricultor de siembra directa que no tiene que utilizar como mínimo el glifosato en presiembra. Ni aquí ni en todo el mundo ninguno iba a levantar la mano. Es decir, son incapaces. Es imposible acabar con el banco de semillas del suelo. Sí que es verdad que hay prácticas de manejo que te permiten reducir mucho, pero no que haya, que haya semillas o no, no, sino que no germinen. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es no generar las condiciones para que germinen, que necesitan pues luz, humedad y una temperatura, una serie de factores que algunas podemos limitar mediante la labranza, pero muchas otras con otras técnicas, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Esto simplemente ponemos pues, unas tablas que utilizo yo a veces en prácticas en campo, donde tenemos las especies y lo que nos indican, y lo solemos utilizar para hacer tablas de diagnóstico, o sea, como un análisis de suelo sin pasar por el laboratorio. El limitante que tiene es pues, que hay que tener unos conocimientos de botánica mínimo, hasta que inventaron el Planet o no sé qué, porque yo todavía voy con el libro, que una de las cosas buenas que aprendí en la universidad es a identificar plantas, y entonces, pues por no olvidarme también de cómo se hace, pues todavía voy yo con mis manuales, con mis claves dicotómicas, pero ahora hay aplicaciones que os resolucionan eso si no os ha dado por estudiar botánica entre las asignaturas de la carrera. Simplemente a modo de ejemplo. Otra tabla interesante es esta. Muchas veces vemos algo en la planta que realmente no es el factor determinante, sino que está asociado a otro, ¿vale? Esta tabla simplemente relaciona con distintos minerales y otros minerales carencias y deficiencias que tú puedes ver en un suelo, ¿no? Pues si encalas mucho y en la planta lo que le notas es una deficiencia de fósforo. Dice, no hay deficiencia del fósforo, hay un exceso de cal, porque hay una relación entre el calcio y el fósforo que cuando el calcio supera no sé, una relación, no me acuerdo cuánto era, si 20:1 o no sé qué, pues el fósforo no se vuelve disponible. Incluso con cosas como la humedad, ¿no? Cuando vivía yo en la zona de Valladolid, pues había tierras que las llamaban tierras frías, frías por algo, que llegaba llegaba el invierno de las heladas y se ponían amarillos, y llegaba algún listo y decía, allí es porque como no le echaste el triple 15 y tal, le falta fósforo y tal. Luego pasaba la helada y la planta volvía a estar verde. Es decir, había un bloqueo de dónde está el tema de la humedad, que estaba por aquí, de las bajas temperaturas, pues una relación directa entre las bajas temperaturas y la biodisponibilidad del fósforo, ¿no? Pues esas son cosas que tenemos que tener en cuenta si nos queremos meter en esta preciosa locura de lo regenerativo y demás. Otra lanza a mover es el tema de considerar los sistemas biológicos como sistemas energéticamente cerrados, ¿no? La ley de restitución de la fertilidad que nos enseñaron algunos y otros lo hemos leído, que si no metes no sacas, ese tipo de historia, que es cierto, ¿vale? Está claro que todo es energía, en el mundo todo es energía, todos somos energía, la agricultura es energía, todo, exactamente todo es energía, y cuanta más energía tú inyectes a un sistema, más energía vas a sacar, eso es así. Pero muchas veces en esa caja olvidamos un elemento que inyecta energía, que es el sol. O sea, en realidad, en este sistema regenerativo, eso soy yo, ¿verdad? Una de las cosas que intentamos hacer es optimizar el insumo gratuito que tenemos agricultores y ganaderos, que es el sol, a través de la fotosíntesis, ¿vale? Porque, como digo, como os pongo aquí, pues suelo mineral, suelo orgánico, agua, CO2, sol, nos determina un crecimiento vegetal, y yo puedo inyectar energía exógena que funciona, fertilizantes, labores, etcétera, lo que yo quiera hacer, o potenciar la energía del sol, ¿no? A través de la fotosíntesis. Por lo tanto, eso una de las enseñanzas del profesor Luis Carlos Piñeiro Machado, pues nos decían que la ley de fertilidad decreciente es una estafa, sino que en realidad la fertilidad es creciente. Y en realidad yo, con mi cabeza científica, pues me costaba un poquito romper ese paradigma, pero una de las cosas que yo pensé muchas veces es, en la zona de Galicia donde yo estoy, hay prados de siega, en zonas muy cuestas, con mucha pendiente, allí todo tiene mucha pendiente, que jamás se abonaban. Se segaba la hierba para la vaca de labor, que nunca iba a comer a esa parcela, se segaba todos los años y se guardaba
ese forraje para alimentar la vaca cuando volvía por la noche de arar las tierras de centeno, ¿no? Si la fertilidad fuera realmente decreciente en términos absolutos, pues esas fincas serían sacas de arena. Sin embargo, siguen dando hierba. Entonces, algo hay allí asociado a que seguramente se olvidó todo el mundo biológico y las interacciones, sin hablar del tema pues, de fijación de nitrógeno libre, de posición del nitrógeno a nivel atmosférico, que ahí son 6 kilos, creo, por hectárea y año, y cosas así, que hace que el sistema se mantenga. Porque si me pongo todavía más extremo, si de verdad la fertilidad, si de verdad los seres vivos consumen de lo que hay, pues entonces la primera célula que apareció sobre la Tierra gastaba los recursos que había y no estaríamos aquí. ¿Por qué? La fertilidad es decreciente, se come el recurso disponible, no hay vida, ya está, y no sé por qué estamos aquí entonces. Bien, esto no voy a perder mucho tiempo con esto. Con el tema de los forrajes, simplemente teneros en cuenta la curva de crecimiento de todo ser vivo que les llaman la simoidea, que fue descrita por Poisson en sus libros, en sus estudios en Normandía, donde simplemente identificamos un momento de crecimiento exponencial, la que él definió llamará de crecimiento, y luego un momento en el que se estanca, ¿vale? Simplemente esto no puedo entrar, no tengo tiempo para entrar en detalles con esto, pero deciros que nos determina otra vez uno de los conceptos que os introducía al principio. Es decir, si yo quiero aprovecharme de esto, ¿se me ha muerto aquí esto o qué? Le he gastado la pila de tanto darle al botón igual. Aquí. Si me quiero aprovechar de este aumento exponencial de la producción, obligatoriamente tengo que dejar descansar mis fincas, ¿vale? No entremos en detalles de cuánto, por qué, dónde y todo eso, porque no me da tiempo, ¿vale? Esto ya lo he visto. Pero ¿eso por qué funciona así? Por esto. Porque realmente la expresión de la planta es la expresión de las raíces del suelo, cómo los hidratos de carbono no estructurales se van recuperando a razón de el aprovechamiento de ese recurso, ese insumo gratuito que es la energía solar, por lo menos en escala humana. El sol algún día se convertirá en una nana blanca o una cosa de esas y bye bye. Pero mientras tanto vamos a aprovecharnos de la energía que nos manda el sol y es lo que, pues a través de la fotosíntesis se convierte en hidratos de carbono y cuando la planta ya tiene otra vez los hidratos de carbono de sus raíces recuperadas, pues la planta ya no necesita crecer más, detiene su crecimiento. Nos está indicando, estoy bien, pues ya me puedes comer, ¿vale? A eso le llamamos punto óptimo de reposo, que además está relacionado con el aprovechamiento del agua, ¿vale? Cuanto más se ha avanzado el momento fisiológico de la planta, mayor es el consumo de agua. Un ejemplo extremo que se puede poner es una planta de trigo, en emergencia necesita 130 litros de agua para producir 1 kilo de materia seca, mientras que en formación de grano, para el mismo kilo de materia seca, son 2.700 litros. Es decir, si optimizamos el manejo de nuestros pastos, la poca o mucha agua que tengamos en nuestras fincas es más eficiente, porque si yo no dejo pasarse la cubierta, o no dejo pasarse la pradera más allá de cierto punto, pues puede que tenga humedad suficiente para un siguiente rebrote. Si le dejo malgastar agua de esta manera, pues no va a pasar, ¿vale? Por lo tanto, la ocupación y reposo es la clave del éxito para la transición a una ganadería regenerativa, ¿vale? Esto es una foto de un rebrote de un ryegrass inglés, para que veáis pues eso, a partir del tercer día, entre el tercero y el quinto día, pues empezamos a tener ese rebrote. Aquí no voy a perder tiempo, simplemente un ejemplo, un tema asociado a cuánto de la planta hay que consumir o habría que consumir. Hay distintas escuelas, por eso no quiero perder yo mucho tiempo con esto, pero sí que me gusta poner un estudio como este, ¿no? Donde se analizó descanso, frecuencia de corte, con fertilización o sin fertilización, y una diferente altura sobre la altura del suelo, ¿no? Aquí se pone 70 milímetros y 19, que sería la media entre lo que consume vacas y ovejas, 16 milímetros contra 25, la media 19. Total, el resultado es que la que más descansaba, y por supuesto tenían más nutrientes, y comida al ras produjo más, durante una media de 3 años, más kilos de materia seca por hectárea. Pero yo voy a mi aldea y lo normal es llevar las ovejas 50 veces durante el año a la misma finca y te dicen, es que han ido 50 veces, 50 es una exageración, 6, 7, 8 veces, y yo con mis cabras voy a una pradera como mucho 2 o 3 veces al año. Entonces dicen, ¿la tuya está produciendo menos? No,
yo me estoy llevando muchos más kilos de materia seca. Es decir, la diferencia no es el cuántas veces llevaste los animales a comer, es cuántos kilos de materia seca se llevaron en la tripa, porque es lo que se convierte en carne, leche, cuero. Que eso esté allí, pues muy bien, me parece estupendo, pero si te parecerá, a lo mejor en el bar, vale, he ido no sé cuántas veces a la finca esa, ¿no? Y también allí había praderas que antes de los tractores se segaban 3 o 4 veces al año, porque se iba con la guadaña y se cortaba cuando la hierba estaba así. Ahora con los tractores entras así y haces 2 cortas, ¿no? Pero hay más kilos de materia seca en esto que en ir 3 veces a esto, con el gasto que supone. Además, en el caso de la maquinaria, o físico, porque al final la guadaña funciona a garbanzos, te quiero decir, hay que darle de comer. 5 minutos, ¿verdad? Si es que esto no da para nada. No, estoy acabando. Una de las alternativas es la subdivisión del área, subdividir el área es a través del pastoreo dirigido. Yo como tengo cabras, pues hago siempre una defensa a las ovejas y las cabras, que son las grandes olvidadas de todos, y lo regenerativo también. Normalmente hablamos siempre de vacas, yo el primero. Esto es una foto de una clienta, pero bueno, no voy a perder mucho tiempo. Con el tema de los rediles y cómo podemos desplazar la fertilidad, pues podemos tener resultados muy interesantes, muy mayores, muy superiores incluso a los que consigues con las vacas, ¿vale? Se dejó de hacer porque implicaba esto, mover cancillas de madera o aquí muchas eran de cuerdas, pero ahora tenemos esto que pesa lo que una cancilla, o sea, 20 kilos, una cancilla de 2 metros de hierro, pero son 50 metros de rollo. Entonces nos permite trabajar más a gusto. Y ahora pongo unas fotitos y unas cosas esas para explicaros y poneros ejemplos, que si no os mato a teoría y a lo rápido que hablo también. Entonces, control de malas hierbas, esos son fentos, lo que llamamos aquí, el helecho mayor, tóxico, venenoso, mortífero y demás. Bueno, ahí están las cabras y cómo los machacan. Y además a través de redileo, pues aprovechamos zonas que no son cerrables, o sea, a través del pastoreo, y después llevamos esa fertilidad a los prados que sí manejamos con las mallas eléctricas, ¿vale? Que ahí está donde vinieron estos 2 perros y estas cabras, y ahora les está viendo en directo. Esta foto ya tiene un par de años, porque yo estas cabras ya no las tengo, las de carne, ahora son de leche. Esto es un efecto de un vídeo de un cliente sobre el tema del redil. El redil donde durmieron las ovejas iba por aquí, pues ahí se ve la diferencia en el desarrollo del pasto, ¿no? Pero vamos, que eso cualquier agricultor de la zona de Zamora o de Aragón, donde se hacía el redileo, te explica esto mejor que yo. Esto no es nada nuevo, ¿vale? Un ejemplo extremo, si fue una prueba mía en Extremadura, pues de un canchal de piedras, pues a esto, simplemente con la lluvia de otoño de por medio, a través del redileo. Cálculos, pero que no puedo perder tiempo porque si no me tiran de las orejas. Problemas regenerativos, la preocupación aquella por la descompactación, pues sí, hay también máquinas para mejorar eso, las hay muy guay y las hay con un cultivador viejo y chapuzas que hago yo. Eso es un ejemplo. Entonces, os pongo unos ejemplos rápidos y ya me echáis. No, que me sabe mal pasarme de tiempo. Pero si no, me como el tiempo del simulacro ese, que nos han comido ahí 15 minutos by the face. Vamos a ver, ejemplos en la península, ¿vale? Esto es en agricultura, ganadería junto, es decir, un cultivo de bezas con avena que precede a una remolacha azucarera para industria. Esta bezavena pues se pastorea con animales o no, ¿vale? Dependiendo de lo que procede. Ejemplos de que la naturaleza no quiere ser un monocultivo, mismo agricultor, misma finca, mismo todo, bezas solas, beza con avena. Después de suelos arenosos, con un episodio de lluvia extremo, o sea, mucha agua de golpe, y la beza, pues muriendo, pero sufriendo, luego se recuperó, por estrés hídrico, por exceso de agua, mientras que la que estaba apoyada por el cereal, pues no le pasó eso, ¿vale? Esto es una de las fotos malísimas, sacada de un vídeo que le pongo cuando doy charlas del tema de integración, es decir, esto es el aprovechamiento de un ricio, no sé cómo le llamáis, lo que nace cuando cosechas un cereal, pues el grano que cae a la cosechadora vuelve a nacer, eso le llaman, en algún sitio le llaman ricio, o toñada, o se le ponen muchos nombres, pues eso, de una cebada que se aprovechó con vacas, estas son las vacas de Javi, que estuvieron durante casi un mes comiendo pues algo que lo normal habría sido pasarle a los cultivadores y enterrarlo, ¿vale? Esto es otro ejemplo
de otra ganadería. Esto es una de las cosas más difíciles, bueno, más complejas a la que me enfrenté, porque era un productor de una zona del interior de Valencia que me llama y me dice: mira, llevo 130 años ganadero intensivo de cabras de leche, tengo 2.400 cabras y quiero sacarlas a la calle, a ver qué hacemos. Y entonces pues aprovechamos 40 hectáreas de cultivo de almendro para sembrar unas cubiertas. Y bueno, luego él quería meter vacas, al final los veterinarios no le dejaron por tema de distancias, y dijimos, pues lo vamos a aprovechar con las cabras. Y pues este es el resultado que tenemos. Tenemos la suerte de que él, aunque las tenía intensivo, les tenía los patios con pastor eléctrico, por lo tanto lo respetaba, que da gusto, ahí están con 2 hilos, porque llevaban 20 generaciones trabajando con pastor eléctrico sin él saberlo, y aunque los almendros se los están cargando, pero las cubiertas vegetales están funcionando muy bien. En este caso, pues evidentemente, cualquiera que entienda un poco de esto, 2.400 cabras no comen de 40 hectáreas de almendro de secano en una zona de 300 litros. O sea, las cabras siguen volviendo a la nave a comerse su ración y sus historias, pero hemos extensificado una ganadería muy intensiva y les hemos ahorrado, en el caso de él, 400 euros al día en alfalfa por lote de cabras, ¿vale? Que no es moco de pavo. Estos son cultivos de cereal sembrados y pastoreados. Esto es Javi otra vez, que me cedió unas cuantas fotos para la ponencia. Pues eso, en vez, creo que era avena, esta de hace 2 años o el año pasado, pues pastoreado por las vacas, en vez de recogerlo, ¿vale? La avena cuando crece mucho, una parte se puede nificar, otra parte se puede dejar secar y comerse en verano. De esa manera, pues estamos ahorrando muchos costes pues en maquinaria, básicamente. ¿Vale? Esto es otra ganadería intensiva de un buen amigo mío, son 900 cabras de leche, pues lo mismo, él solo dispone de 5 hectáreas alrededor de la nave, tiene más fincas pero están más lejos, ¿vale? Y además de pastorear los rastrojos durante todo el verano, pues en esas 5 hectáreas siempre siembra algo para pastar a diente, y durante los meses que no puede salir a los rastrojos, porque todavía no se han cosechado los cereales, pues aprovecha esos terrenos con las... Esto es un ricio, lo de las mallas eléctricas, no sé dónde lo tengo, aquí. Cuando les siembra él, que suele sembrar trigo o ryegrass, lo que sea, a muchos kilos por hectárea, y él también, creo que calculamos unos 600 euros día de ahorro en pienso para las cabras los días que salían a los pastores eléctricos, ¿vale? Hago mucho hincapié en eso porque esto es de la ganadería regenerativa, la agricultura regenerativa, es muy guay, muy bueno para el medio ambiente, pero es muy rentable, hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Si nos olvidamos de eso, pues luego nos vamos todos a apuntarnos a las hermanitas de la caridad. Las mismas cabras de los que os hablaba antes, comiendo ahí la alfalfa y lo que nació por el medio. Bueno, eso era una mezcla, allí viene alfalfa, tiene esparceta, hemos hecho muchas pruebas, hemos ido descartando especies según lo que se adaptaba a ese tipo de suelo, que es más piedras que suelo, y al clima. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí esto ya es salto a Galicia, esos ya son vacas, aquí podéis ver el cambio de parcela, cómo está la parcela anterior y el cachito que les toca para mediodía. Esto es un ejemplo donde se realiza pastoreo dirigido con vacas, que queda muy poca gente que lo hace y muy poca con rebaños tan grandes, esos son casi 120 vacas, donde, pues aprovechando, como se aprovechan fincas privadas y terrenos comunales, pues los terrenos comunales no se pueden cerrar y por lo tanto lo que se hace es un pastoreo dirigido con estos animales. Y luego se llevan a dormir, si se puede, a alguna finca propia cercana para que se abone y transportar la fertilidad hacia esa finca. Otro ejemplo, pues unas ovejas estabuladas que pasaron a ser ovejas extensivas, siguen siendo ovejas de leche, ¿vale? Con sus parcelitas y sus cosas, y además integrando en esto que antes era una rotación de alfalfa con maíz, pues a pradera permanente con nogales. Estas son mis chivas del año pasado. Lo mismo, lo que hago yo en mi casa, que más o menos os lo he resumido. Y para terminar, una de las preocupaciones también es lo de producir mucho, ¿vale? Pero la pregunta es si una producción más alta implica una mayor rentabilidad. Con este sistema no estamos trabajando sin insumos, estamos trabajando con maximizar el insumo gratuito del sol, ¿vale? Puede que produzcamos menos, y digo puede porque hay ejemplos donde se produce lo mismo o más que la producción convencional, en valores absolutos, pero en realidad lo que producimos es muchísimo más en relación a la inversión, es decir, el margen neto es mayor. Por lo tanto, me gusta transformar esta frase
Es decir, no es más rico el que más produce, sino el que menos insumos necesita, porque entre otras, la agricultura y la ganadería es uno de esos sectores donde se nos impone el precio al que compramos los insumos y se nos impone el precio al que vendemos los productos. Y ese es lo principal con lo que podemos trabajar. Luego podemos hablar de ventas directas y de posibilidades que, para alimentar todo el mundo, probablemente no todos podamos llegar a eso. Sería muy guay, pero es muy probable que no. ¿Vale? Y me callo. Ya está. Bueno, mil gracias, Antonio, por tu ponencia y nada, damos paso a las preguntas. Sí, ya te vas, ya te marchas. No, me agobiaba yo. Era por dejarle tiempo a ellos para que pregunten. Joder, digo, no les digo. No por cortarte. Me autohecho de aquí. Hay que les lleven el micro. Boas. Quería te preguntar sobre, porque nós na carreira, bueno, se nos explica que as cabras chegan a un momento que son moi selectivas. Ti conseguiches, bueno, con esta intensificación, non, de pastoreo rotativo, que sexan máis voraces, o sea, como dicías. É dicir, non é tanto, o sea, sí, a cabra o que ten é que é un animal que adaptase, é un animal que peor se adapta a isto. É dicir, como é altamente selectiva, o seu comportamento altamente selectivo débese a un tema nutricional. Teñen uns requerimientos de proteína e enerxía, ademais polo tema da velocidade de digestión, e demais, que fai que o necesiten, non é caprichosa, ¿no?, de que vende cabra, sino porque necesita iso. Entón, no meu caso, como ademais non hai experiencias a nivel global prácticamente sobre cabras en manexo regenerativo, fixen moitas probas, e se ti colles a pechas ca malla eléctrica, tes metida aí, vai comer todo. O problema é que vai morrer. Es decir, afectalle profundamente a condición corporal, porque non chega a eses niveles de requerimientos que necesita, o sea, son os requerimientos de proteína dos máis altos, unos requerimientos de enerxía moi altos, sobre todo en lactación e demais, por tanto non vas chegar. Entón, eu como solvente iso? Pois combinando. É dicir, eu nos prados fago manexo con mallas eléctricas, pero despois salen sempre fora. E no inverno directamente non pisan os prados, entón porque non teñen nada. O noso clima, na zona onde estamos nós, é moi fría, e prácticamente en inverno, este inverno foi moi raro, pero o normal é que non boten nada. Entón, pero sempre, dun total, o sea, no verán, que cando máis tempo pasan nos prados, como mínimo 3 horas teñen que salir a comer o monte. Porque tamén é difícil que consigan, por o tema de que necesitan tanta densidade nutricional, tamén solo con herba, os niveles de kilos de materia seca non chegas, porque consumen moita agua no forraxe, entón, bueno, pero en parte está ben, porque despois ti as traes de volta ao prado, ao redil, ou na nave, e toda esa fertilidade que recolleron, pois, no meu caso, das fincas perdidas do monte veciñal e tal, pois é fertilidade que estou traendo eu despois de volta pos prados. Na lactación, por exemplo, metes algún penso para favorecer maior produción? Ou... Cando eran de carne, non. Ahora nas de leite, sí. É imposible, o sea, bueno, imposible solo es la muerte. Pero o tema é que é moi difícil, si queres unos niveles de producción mínimos, ou se a xenética do animal é un animal bastante productivo en leite, en cabras, pues, estamos falando, si pasan do litro, necesitan un aporte. Xa poderíamos discutir largo e tendido sobre o que, en que cantidades, pero na miña experiencia digo che que sí. E cos outros dous rapaces das cabras podo che decir o mismo. Grazas. Nada. Estoy seco. É que hablo moi rápido, macho. Sí, yo sí que falas rápido. Si hay alguien que me hace así. A veces me pasa, hay gente que me hace. Y freno un pouco, pisa el freno, tío. Antonio, eu queria te preguntar se tes algunha experiencia que compartir non solo de pasto. Algún experimento con arboleda, non solo así como almendros e pasto, senón que o alimento sexan arbustos, arboleda, diferentes estratos. Algunha experiencia nesto? Cos animales, refiro. Sí. As cabras.
As cabras comen todos os estrados. Se te fijas Xa, aí. xa, non ese tipo de experiencias, se tedes, como vai ese, que tedes visto neso, se tedes probado a cultivar, se hai... De sementar. claro, Te de- refires para que coma ahogando algo que non sexa erva. Claro, traer o desenrolo agrícola, a parte ganadeira, desa forma, combinalo e así. Si entendí na pregunta, que non estou seguro, o que sí que teño algún exemplo do tema de xente que ten probado o tema dos arbustos forrajeros, ¿no? Que ahora está un poquito en boca de todos. Eu fixen alguna proba tamén no seu día. Xa digo cas cabras porque as cascabras van comer os arbustos, non fai falta, se os sembras os comen, se non os hai, non os comen, pero se os hai, cómenos. De feito, aí, por exemplo, o que estou facendo en algunhas fincas que estou recuperando, sobre todo se hai salgueiros, pois o que fago é estes cabezones, o sea, en vez de cortarlos rente ca motosserra, porque senón os secan, pois os corto máis ou menos a menos de 2 metros, que é onde chegan elas apoiando as maus, pero que se eu durante unha época quero... Normalmente o que fago é non deixo que as coman hasta que a erva empeza a secar, e cando a erva empeza a secar, pois deixo que cheguen. E despois, cando chego o inverno, pois corto toda a ramallada e volve a ver po ano seguinte. Como fago que non coman? Pois co can. É dicir, mando o can para orde que non se acerquen aí, hasta que cando chega a época, pois normalmente julio, agosto, septiembre, depende da época, pois xa as deixo que o coman. E despois hai algún caso que coñezco para ovellas de sembrar o famoso tagasaste, do que se fa, pero bueno, microexperiencias de xente con 10, 15 ou 20 ovellas. Si falamos de grandes explotacións, pois tens que ir a Australia, aí vas a velo, está Tagasaste Farm, que son 5.000 hectáreas, creo, ou non sei que, e aí, pois, podes ver, teñen de 5.000 hectáreas, creo que hai 500 sembradas de Tagasaste para vacas. Pero aquí non hai experiencia que eu sepa, que igual si hai, non teño ni idea. Nada. Rápido, cando as metes no redil este que dis as cabras, non saltan a malla eléctrica? Non se lle ocurre. Non, porque o tema que ten o pastor eléctrico é un medo psicológico. O sea, elas teñen a capacidade de saltar iso. De feito, as cancillas de un 20, a malla ten 108, un 20, algunas saltan, pero a malla eléctrica non, porque eso hace mucha pupa. Entón, non... O sea, hai algún animal, como igual que as vacas, que hai alguna que decide que o pastor eléctrico para ela non é ningún inconveniente, pero para min sí. Entón, pues esas pues acabaron en outras explotaciones ou convertidas en chorizos. O pienso para perros, porque... Pero nas de leite é verdad que non teño tanto... Tiña máis problemas que as cabras galegas, esas eran cabronas como elas solas. Pero ainda así acostumbráronse ao final, Hubo que quitar igual, pues de casi 150 que cheguei a xuntar, 2 ou 3. Que xa de chivas, ves que non queren respetar e tiran a malla, Foi bonito conocerte. Pregunta, ¿cómo se puede integrar ganado en una pequeña finca para consumo familiar, por ejemplo? ¿Cómo verías que...? Depende de lo que estáis produciendo y de cómo lo quieras introducir. O sea, puedes perfectamente, es decir... No hay mejor ejemplo que el tradicional gallego, es decir, pues 2 o 3 ovejas, 5 o 6 en casa y una vaca, y en mi zona 5 hectáreas de terreno, una vaca, 10 o 20 ovejas, 10 cabras, y estaba todo integrado. O sea, facilísimo, eso no tiene ninguna complicación. Pero bueno, si quieres entrar en el detalle, pues tendrías que decir, pues tengo tal cultivo, tengo tal cosa, pues tengo lo que sea, pero es perfectamente integrable. Insisto, eso ya sí que no es ni regenerativo, eso es lo que han hecho los paisanos de mi aldea toda la vida, que se aprovechaban, pues cuando se sembraba centeno, cuando llegaba el mes de noviembre se llevaban las ovejas y las cabras, luego se llevaban las vacas a comer las bordas, que le decían, a comerlos alrededor de los sembrados, y cuando ya se recogía todo, pues allí iban las vacas otra vez, y luego se iba a buscar espigas, que se echaban a las gallinas, y ya está, integrado perfectamente. Y se encamaba con el estrume del monte. Cultivo viñedos en Betanzos y me interesa el tema de las ovejas para el pasto. Ya sé que hay sistema para que no se comiera la máscara esa de Darth Vader. Sí. La máscara, pero el tema de usar las ovejas y a la vez que tratamos los viñedos. ¿Cuál es? Yo he tenido ocasión de trabajar en un proyecto de ese en Pirineo de Huesca,
Ahí tienes que tener en cuenta varias cosas. La primera es el sistema de guiado, si es emparrado o si es en vaso de la viña, ¿vale? Eso es importante porque en el emparrado puedes tener el problema, que no todos lo tienen, que las ovejas te destrocen los cables, los tensores. Y en el vaso tienes que tener cuidado de que no te partan los brazos, que a veces pasa, ¿vale? Pero yo me vuelvo a la pregunta anterior, o sea, respondo lo mismo que la pregunta anterior. Antiguamente, las ovejas se metían en los viñedos después de la vendimia. Toda la vida de Dios. Y iba el pastor, cuidara de que no partieran ningún brazo, y se controlaban, y comían la hoja, y después hacían rebusca, quitaban los racimos, tal, toda la historia esa. Con el tema de productos fitosanitarios, el gran problema, y de hecho fue la razón por la que el proyecto ese que tenía en Huesca al final se descartó, era el problema del cobre y las ovejas. A la oveja no le gusta el cobre, la oveja se muere. O sea, es hipersensible, igual que la cabra y la vaca son más resistentes a unos niveles un poquito mayores, la oveja con poco hace catapum, chimpum. Entonces es el cuidado. De hecho, me preocupa más, va a ser feo lo que digo, pero me preocupa más un viñedo ecológico en el que se abuse de cobre que un viñedo convencional con fungicidas sistémicos, porque muchos no tienen el cobre como base. ¿Vale? Luego sí, a lo mejor les destruye la microflora del rumen, pero en el momento no se mueren por intoxicación de cobre. ¿Vale? Entonces, se puede hacer. A lo mejor Francesco luego nos abre la caja de Pandora y dice, pues lo que le has preguntado yo te lo explico en 2 minutos. Yo tengo poca experiencia y lo que te puedo decir es que se puede hacer porque lo hemos hecho, con algunos clientes lo hemos probado, pero tiene sus pormenores. Y luego tengo amigos pastores en zonas de viñedo que pastorean habitualmente, o sea, las bodegas les dejan meter las ovejas en los viñedos para el control. Hay otros cultivos más fáciles. Aquí en Galicia, por ejemplo, con el kiwi, es una maravilla. Con los kiwis se meten las ovejas como nada, porque además son altos, no llegan, están todo el año debajo de los kiwis. Y conozco uno que tiene, no sé si lleva 20 o 30 hectáreas de kiwi cedido, cerca de Gondomar, cedido para meter las ovejas. Mantiene 100 y pico ovejas por la cara, rotándolas de finquita en finquita. Aquí el viñedo hay zonas, hacia aquí creo que también se emparran los viñedos, pues lo mismo, no tendrían tanto, sé que de la zona de la Estrada para arriba, ¿no? Los viñedos creo que están en emparrado alto, al estilo italiano, como les enseñaron los romanos, y no habría tanto problema. En los viñedos más bajos, pues tiene su letra pequeña. Nada. ¿Me calláis ya o no? Sí, yo quiero preguntarte si tienes alguna experiencia, aunque sea anecdótica, en tema de mezcla de especies animales. Que no te escuche ningún veterinario de la oficina veterinaria, esas cosas, porque no puedes. La realidad es esa. La respuesta oficial, luego si quieres, en la esquina de allá atrás te cuento el resto. Vale. Pero la realidad es que no puedes. Tú no puedes combinar ovejas con cabras, es lo único que te permiten combinar. El resto, estás haciendo una aberración sociosanitaria y vas a crear el próximo COVID que nos va a matar a todos. Sí, soy veterinaria yo. Sí. Pero trabajas en la oficina comarcal, a lo mejor es una infiltrada, me vas a pillar, ha venido para eso. No me jodas, ¿eh? No, que no tengo mucha experiencia y te lo digo fuera de bromas, por esa razón. O sea, yo tengo clientes que me lo han preguntado, pero algo tan absurdo como el ejemplo que os decía del hombre de los almendros, que la idea era empezar a producir, él tiene quesería, era empezar a producir leche de vaca y hacer un queso de mezcla y al final tuvimos que aprovechar esos pastos para las cabras porque no les dejaron tener las vacas de leche cerca de la explotación de las cabras de leche. O sea que administrativamente pues... Sí, anecdótica, claro, no tenías que haber dicho. ¿Conoces algún ejemplo ilegal? Entonces te puedo hablar de cosas. Sí, el típico de las gallinas detrás de las vacas, eso se ha hecho y eso funciona al estilo John Sagat, y eso todo el mundo tenemos YouTube, hemos visto eso alguna vez y funciona de lujo. Pero yo, por ejemplo, hace poco tenía un proyecto muy grande en una finca gigantesca, que queríamos intentar integrar vacas con cerdos y lo primero que nos dijeron que no se nos ocurriera, que no podíamos, que la explotación de porcino tenía que tener un vallado perimetral y no sé qué, no sé cuánto, enterrado 200 kilómetros bajo tierra, que llegara a la roca madre, porque allí no podía entrar ni un pájaro.
Entonces, pues nada, quedará la teoría, y para países donde no se ponen tan tontos.